Hay una Digo, cosa cuando lo estudias, sí. se estudia como la ventana de Overton, que es donde está la discusión política. Entonces los políticos en general tienen que entrar dentro de la ventana de Overton, porque si hablas fuera de donde está la discusión política, nadie te da bola. Ujú. Entonces la tarea de los think tanks es correr esa ventana de Overton. Nosotros hablábamos de cosas que nadie hablaba, ¿no? Hace 20 años atrás. Y nos poníamos en lugares donde te miraban mal. Todos mis amigos me decían lo que decía está bueno, pero no digas que sos liberal, ¿no? Por No, ejemplo. era mala palabra y no solamente hace 20 años, hace 7 años. Mirá, yo conocí Libertad y Progreso y se lo quiero contar, aprovecho ahora para comentárselo a la gente. Digamos, 2014 por ahí, yo, digamos, ya era liberal, pero no sabía que era liberal del todo, o no lo reconocía a Vox Populi, y empecé a trabajar con Iván Carrino, que de hecho venía de Libertad y Progreso y vino a ABCEP, a la consultora, y trabajaba pegado a mí, se sentaba al lado. Y él ya, como tenía la posición muy formada, lo decía como orgulloso, no, yo soy liberal, ¿viste? Cuando me preguntaban, yo soy liberal, y era Sí, como, che, no lo digas tan fuerte porque, tipo, ¿entendés? sí, Te sí, van a sí, mirar sí, mal. sí. Y eso fue Además en es 2000. buenísimo y tiene una formación tremenda, así que Iván es excelente. Total, y además gran comunicador, carismático además. Entonces, nada, cuando se lo decían, era como, ok, pero no lo digas tan fuerte. Y eso fue hace, nada, 8 años. Estamos hablando de 2000, mediados de 2015. O sea que hace no tanto, incluso, sobre todo ahora, porque nada, ya está mainstream el asunto liberal y demás. Tenés una camada de jóvenes que se fueron con eso, pero era, en esa época, que fue hace relativamente poco, era mala palabra, uno, y segundo, que cuando hablabas del liberalismo argentino, era como Libertad y Progreso, era la meca, o sea, iba par a par, básicamente. Toda la gente que era del palo liberal, medio que o había estado ahí, o tenía algo que ver con eso, o conocía Libertad y Progreso. Por Sí, eso digo, lo igual resalto. tenemos mucha gente que viene trabajando desde antes que nosotros también y que a mí me gusta Lo sé. reconocértelo, ¿no? Álvaro Alzogaray fue un tipo impresionante en Argentina. Yo empecé a estudiar a Hayek porque lo escuché, a Álvaro Alzogaray me recomendó Camino de Servidumbre. Y a partir de ahí empecé en la escuela austríaca, de alguna manera. Y después había mucha gente que por ahí no conoce nadie, pero que son importantísimos. Estaba la Escuela de la Libertad, estaba Shimon Satz, Luis Pérez Muñoz, estaba Meir Silverberg, gente que son de primera y que tuvieron la oportunidad, el padre de Alberto Venegas Lynch, ¿no? Que también empezó con todo esto, que trajo a Hayek y a Mises a la Argentina. Y Mises vino, hizo unas conferencias importantísimas que están publicadas también, y las entregábamos y demás. Y después gente como Bobby Helguera, Fue estoy nombrando más o gente que menos. posiblemente no las conoce muchas personas, pero para que te des una idea, con Bobby Helguera imprimimos 15.000 libritos de Alberdi, de frases de Juan Bautista Alberdi, y los regalamos a políticos, a periodistas, a economistas. Yo te diría que había pocos economistas que habían leído Alberdi hace 30 años. Te aseguro que eran pocos, o Echeverría, o muchos de los liberales argentinos de la generación del 37, que no eran muy conocidos. Pero Juan Bautista Alberdi es un fenómeno. Y a mí me escucharon una vez hablando de Juan Bautista Alberdi y yo no los conocía a ellos y me invitaron a la Escuelita de la Libertad a dar una charla porque se habían emocionado de escuchar a un joven en aquel momento, ¿no? Hace 30 años atrás, que hablaba de Juan Bautista Alberdi. Hoy Juan Bautista Alberdi ha vuelto a ser una persona central en la discusión en Argentina. Estaba prohibido mencionar a Juan Bautista Alberdi en el Diario de la Nación. Eso me lo contó Mariano Grondona en Wow. su momento, que él trabajaba en el diario hasta que lo compraron los Saguier. O sea que fueron muchos años de tapar las ideas de la libertad. Por eso era tan importante que vuelvan a estar en vigencia. Después Expert hizo un laburo impresionante. López Murphy, que si bien no hacía gala, no iba por todos lados diciendo que era liberal, pero la verdad es que es un gran liberal y también trabajó mucho en eso desde el inicio, más allá de ahora estos ruidos y chisporroteos que tiene Sí. con Javier, porque creo que se equivocó cuando dividió el voto liberal en 2021, ¿no? Yo estaba en contra de eso. Pero bueno, son cosas que estamos, viste, los liberales siempre estamos un poco, cada uno por nuestro lado. Pero ahora hay un momentum súper interesante. Sí, no, desde ya yo no decía que Libertad y Progreso básicamente tenía el monopolio del mérito en el liberalismo de Argentina, pero digo, por lo menos yo, hace 7, 8 años, 8 años que conozco un poco el asunto, y Libertad y Progreso era como, bueno, era como medio la referencia que yo tenía en ese momento, desde ya que había gente antes que venía No, empujando. y hay tipos buenísimos. En Rosario, por supuesto, está la Fundación Libertad, que tiene 7 pisos, es tremendo, ¿no? Con los Bon Giovanni. Está en Corrientes Alberto Medina Méndez,
un trabajo extraordinario, donde ahora estuvo Javier Milei allá, pero que él viene trabajando hace un montón de tiempo, no te puedo explicar la cantidad de chicos que han pasado por allí también. Está un chico muy joven, pero que hizo un laburo fenomenal en Tucumán, como José Guillermo Godoy. La verdad es que hay una cantidad, y por supuesto Kachanowski, el lobo solitario ahí en Radio Cultura, haciendo cosas, o en sus artículos en los diarios. La verdad es que éramos una batería importante de economistas, y otros que son consultores, digamos, Fausto Espotorno, o Bogiano, que tiene su consultora también, y hace un trabajo enorme. Es decir, creo que Argentina en América Latina es reconocida, cuando viajo por América Latina, somos reconocidos por tener un grupo de economistas liberales y muchos de educación no solo liberal, sino liberal austríaca, de la escuela austríaca, y con Alberto Vanegas Lynch, que es el presidente del Consejo Nuestro en Libertad y Progreso, Alberto Vanegas Lynch hijo, también extraordinario, ¿no? Es un tipo que ha escrito 30 libros y que también a mí me ha despertado muchas ideas interesantes. No, y Martín Krause, hay una cantidad, hay una cantidad de gente que prepararon todo este terreno. Sí, lo de López Murphy que mencionaste también. De hecho, voy a contar una anécdota. Mi mamá trabajaba con una economista que laburaba en Fiel, básicamente, que, bueno, López Murphy en un momento, no sé, no me acuerdo tan bien, pero creo que era como el economista jefe de Fiel o algo así. Sí, Y de hecho yo gracias a López Murphy y la gente de Fiel, yo no, en ese momento tenía 14 años, creo, digamos, era un nene, pero me avisaron básicamente de la devaluación de 2001 y vendí mi PlayStation básicamente y la cambié a dólares y post devaluación compré guitarra, amplificadores y todo, gracias a la gente de Fiel. Y me acuerdo que mi vieja votó a López Murphy en 2003 justamente por asesoramiento de la gente de Fiel, ¿no? Que laburaba con López Murphy. Y básicamente en ese momento, en retrospectiva, digo, claro, estas ideas que estaban pregonando eran liberales en realidad. Era básicamente sí. lo que tal vez el menemismo debió haber sido en un primer momento, que después, bueno, lamentablemente no Bueno, y fue, algunos ¿no? de ellos estuvieron allí, ¿no? Y sí, ese equipo es tremendo. Está Artana, está José Luis Burr, ahí tenían, bueno, estaba ahí, tal vez la mujer que te referís era Carola Pesino. Carola Pesino ahora trabaja con un premio Nobel en Estados Unidos con Heckman, que en esa época estaba en Fiel. Buenísimo. No, hay grupos que son potentes, que serían buenos. De hecho, yo le recomendé a Javier que la trate de traer de nuevo a Carola Pesino, porque creo que es una persona que puede ser muy importante para el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Sí, y ahí yendo a, vos lo nombraste a Grondona, ¿no? Y digo, en esa época, ¿no? Estamos hablando de por lo menos pre-2010, pre-2015, que bueno, después se empezó a liberalizar un poco o empezó a dejar de ser mala palabra ser liberal. ¿Cuáles eran los periodistas? Pues digo, yo en retrospectiva, creo que periodistas afines al liberalismo estaba Mariano Grondona y tal vez Neustadt. No había nada, no había nada más. Sí, El resto totalmente. eran, Neustadt cumplió un trabajo formidable en la década del 90. Yo sé que es una persona que algunas personas lo ven como controvertido por algunos temas y demás. Yo le reconozco que trabajó un montón por las ideas de la libertad, mostrándoselas, como él decía, a Doña Rosa, ¿no? Y agarraba un teléfono, esos antiguos que marcaba, ese teléfono, y lo desarmaba en la televisión y decía, ¿dónde está la soberanía? No la encuentro. Acá, ¿dónde está la soberanía? ¿No? método socrático televisivo, era. Totalmente, era extraordinario. Y después hay otros, en la UCD hubo una cantidad de gente interesante. Alberto Albamonte, por ejemplo, era un tipo que se subió a un elefante y caminando por la ciudad de Buenos Aires y simbolizando al estado paquidérmico, ¿no? O sea que se hicieron cosas interesantes. Alzogaray llenó River con 70.000 personas que pagaron su entrada. Entonces yo estuve también allí, ¿no? Así que hubieron No sabía épocas. eso. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? Más Y o bueno, menos. eso no me acuerdo exactamente, pero eso fue en algún momento, antes de que Menem se haga tan popular. Pero después entró al gobierno de Menem y ahí se diluyó el movimiento de la UCD, ¿no? Es como que lo fagocitó Menem. Y ahí la Claro. UCD se fue desdibujando, y si bien existe hasta el día de hoy, está Alvarito Alzogaray, hay personas que siguen trabajando, pero la verdad es que no tiene nada que ver con lo que fue en los 90. En los 90 la UCD todavía fue, a principios de los 90, era muy importante. Durante la época de Alfonsín, Alzogaray fue muy importante, iba diciendo permanentemente, ojo porque vamos a ir a la hiperinflación, ojo porque vamos a ir, porque el gasto público, porque el déficit fiscal, porque la emisión monetaria, todos los mismos temas, hasta que llegamos a la hiper.
Y cuando llegamos a la hiper, ya era grande, Alzogaray, pero ganó Menem las elecciones, y yo creo que Alzogaray había sacado el 7% de los votos, y Menem lo convocó al gobierno. Y entonces tomó muchas de sus ideas, las privatizaciones y demás, con lo cual hizo una tarea desde el punto de vista de mover en esa época la ventana de Overton, que fue importante. Lo que pasa es que después, durante 6 años, entre Alfonsín, que siempre odió estas ideas y odió el éxito de Menem, porque a él le ha ido tan mal en la economía que no soportó nunca que le vaya bien a otro, y Duhalde, por ambición personal, que quería llegar a ser presidente, que hipotecó la provincia de Buenos Aires, fundió la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia, y durante 6 años se dedicaron a despotricar contra la convertibilidad y decir que era una mentira, que el 1 a 1 era una falsedad, y hicieron una cantidad de cosas. Y no es cierto que era una falsedad, pudo haber continuado hasta el día de hoy perfectamente bien, a mi juicio, y lo que hicieron Duhalde fue un desastre descomunal de destrucción de la economía y de destrucción de las ideas también, porque después esa brutal devaluación con especificación asimétrica que hizo en el 2002, en la mente popular quedó como que eso era el resultado natural de la convertibilidad, lo cual es totalmente falso, pero es lo que quedó en la mente durante muchos años. Y yo por eso en esa época me dediqué a pensar que había que hacer una ONG, porque justamente la explicación que estaban dando de la crisis era totalmente errónea. Entonces, si tenemos ideas equivocadas, la crisis no te sirve. En cambio, esta crisis actual sí nos sirve porque las ideas son las correctas. Y por eso es que yo tengo mucha confianza que Argentina va a salir adelante. La crisis es una oportunidad si tenés el diagnóstico correcto. Totalmente. Estimados, ¿cómo están? Les comento que ya está abierta la suscripción a Freedom Academy. Freedom Academy es una plataforma que creamos para resolver grandes problemas de hoy y que poca gente habla con la importancia que merecen. La ansiedad, la procrastinación, las adicciones y temas de motivación en general. Si algo o todo eso resuena con tu situación, Freedom Academy muy posiblemente sea la solución que estás buscando. Estamos hablando de que hay una pandemia a nivel de salud mental, sobre todo en jóvenes adultos y adolescentes. Gente que pasa todo el día en las plataformas, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X, YouTube, OnlyFans, o jugando videojuegos de manera compulsiva que no pueden parar, evadiendo situaciones personales y perdiendo todo tipo de capacidad de concentración o foco para progresar en la vida. ¿Sí? No pueden trabajar, no pueden estudiar, o les cuesta, no pueden ir al gimnasio, sienten que no se hallan o que no tienen un propósito. O incluso personas que son funcionales pero que por todas estas distracciones están operando a media máquina, digamos, lejos de aprovechar su potencial. Lo bueno es que tenemos una solución costo eficiente para esto. Armé básicamente Freedom Academy junto con un equipo de desarrollo para ir introduciendo pequeños cambios en la rutina, pero con un impacto muy elevado, de manera estratégica, ingenieril, inteligente. Al tiempo que te vamos a ir explicando los modelos teóricos de todo, ¿sí? Para que entiendas a detalle por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo cambiarlo, pero entendiendo el todo. Por qué estás como estás y cómo pasar al próximo nivel. Vas a entender lo que los psicólogos neuropsiquiatras te explican de una manera tan clara que no van a quedar dudas de nada. Sí, ahora voy a mostrar un poco de testimonios para que vean que esto realmente es así. ¿Cómo hacemos todo eso exactamente? Bueno, la etapa 1 de la mentoría consiste en un programa de 11 semanas con sesiones teórico-prácticas, una sesión teórica de alrededor de 60 minutos por semana, totalmente remota, ¿ok? La podés hacer de cualquier lado, ¿sí? O sea, es un video, una sesión por semana durante 11 semanas de más o menos 60 minutos, remoto, lo podés hacer de cualquier lado, ¿sí? En paralelo vas a tener que ir haciendo algunos desafíos o quests, ¿sí? Te voy a dar tarea mínima, ¿sí? Piensen que está hecho a prueba de cualquiera esto. Y van a ir anotando alguna que otra cosa, implementando algunos pequeños cambios, ¿sí? Mi equipo y yo te vamos a ir haciendo seguimiento para que puedas ir avanzando como corresponde, para que no te salgas del programa, ¿sí? Del camino que seteamos para que vos mejores, despejando cualquier tipo de duda que vaya surgiendo. En resumen, y para que se entienda aún más claro, ofrecemos un protocolo totalmente innovador que sigue la línea cognitivo-conductual, pero que además se sirve de la tokenización y la gamificación para incentivar comportamientos virtuosos. Y esto funciona, en serio. Los resultados hablan por sí solos. Nosotros ya mentoreamos más de 100 personas, no es que esto es nuevo, durante el último año. Y hemos logrado cambios extremadamente significativos, que ahora te los voy a mostrar, muy superiores en general a cualquier otra alternativa disponible. Por eso es que hoy me estoy dedicando de lleno a esto. Funciona tan bien y estoy tan entusiasmado que me estoy dedicando full time a esto, básicamente. ¿Por qué? Porque además tenemos un programa único y a la vez muy prometedor a la hora de ayudar a la gente. ¿Sí? Es una continuación también del libro Libertad para Gente Inteligente. O sea, son conceptos que vengo trabajando hace por lo menos 3 años. Acá tengo un ejemplo. Eli bajó de peso de manera significativa y acá se ve en la foto. Y esto ni siquiera es un programa para bajar de peso.
No es que es un programa para bajar de peso y bajó de peso. No. Como mejora todo lo de arriba, la ansiedad, la motivación, etcétera, bajó solo de peso, sin buscarlo. Fue un bien colateral. Si existe el daño colateral, acá fue un bien colateral del programa. Otras personas, incluyendo a Eli, bajaron el screen time de manera muy significativa, o sea, el tiempo en pantalla con el celular, pasando de situaciones de 7 u 8 horas o 6 a 2 horas, 1 hora o menos, muchos. Y todo de manera orgánica, sin que esto sea una experiencia traumática, ¿sí? Sin que te dispare la ansiedad y tengas un síndrome de abstinencia que no puedas aguantar. Otras personas incluso dejaron de fumar o bajaron significativamente la cantidad de cigarrillos que fumaban, de tabaco y otras cosas, pero la mayoría hace todo esto de manera simultánea. Se empiezan a comer mejor, bajan de peso, fuman menos, usan menos el celular, se pueden motivar y, de nuevo, lejos de hacerlos sentir peor, los deja más motivados, más enérgicos que nunca, con niveles de claridad mental y foco que no experimentaban de hacía mucho tiempo o nunca. Entonces, si querés cambiar tu situación a partir de hoy, sumate a la comunidad de Freedom Academy ahora. Dale click al link de la descripción y nos vemos ahí.